Hola amigos de YouTube, soy Alex Marcel. Hoy les traigo un copy y paste de relatos de terror. Es mi primer vídeo que hago, espero que os guste. Comenzamos. La casa maldita. Esta es la historia de tres hermanos ingleses, muertos hace ya 5 años. Ellos eran Tom, Jack y Anna. Tenían 17, 15 y 13 años respectivamente y estaban pasando el verano en un pueblo al lado de la costa, con sus abuelos, ya que sus padres no podían salir de la ciudad por el trabajo. Los días pasaban apaciblemente para los chicos, iban a la playa, daban paseos en bici, ayudaban a sus abuelos con la casa, etc. Y un día, a finales de julio, Jack comentó que yendo por ahí en bici, había visto una casa en los acantilados y por su aspecto parecía que hacía bastante que nadie la ocupaba. Eso a Ana le pareció muy interesante, porque a pesar de que podía parecer una niña dulce y mimosa, en realidad era un poco extraña y solitaria, solo se relacionaba con sus hermanos y familia, y le encantaba todo tema que conducía a lo misterioso, sobre todo lo relacionado con fantasmas y leyendas y todo ese tipo de cosas. Así que decidió hacer una visita a esa peculiar casa. Al saber eso, Tom le ordenó que nunca se le ocurriera acercarse y si lo hacía sería con su supervisión, ya que era normal que al querer hacer alguna de las suyas pues se haya metido en líos bastantes gordos. Eso a Ana no le molestó mucho, porque pocas veces eran las que le hacía algún caso, así que esa misma noche junto con Jack, que finalmente convenció para que le enseñara dónde está la casa, cogieron sus bicis y tomaron rumbo al lugar. Pero claro está, Tom se pispó de ello y les siguió para que nada malo les pasara. Era casi la 1 de la madrugada cuando Jack y Anna se detuvieron justo delante de la puerta y antes de que pudieran abrirla llegó Tom y les metió un susto de muerte. Tom, eso es para que aprendáis que a mí no me engañáis, enanos. Jack, bueno, no te pongas así, pero ahora que hemos llegado hasta aquí, entraremos, ¿no? Se pusieron de acuerdo y entraron a la casa. Nada más abrir la puerta salió un olor a humedad increíblemente fuerte, tuvieron que pasar unos minutos a que se acostumbraran al olor o por lo menos que al tener algo abierto se fuera yéndose poco a poco. Pero había otro inconveniente aparte del olor, no se veía casi nada, pero por suerte Tom había sido previsor y había cogido unas linternas. Al entrar lo primero que vieron es que había un pequeño recibidor en el cual había unas escaleras que subían al piso superior y unas puertas por las que cuales se iban a la cocina, el cuarto de estar, un pequeño cuarto de baño y había como un armario empotrado, en el cual se encontraron algún que otro paraguas viejo y roto y un par de botas de agua amarillas, como de pescador. Cuando subieron al piso de arriba vieron que había un pasillo con puertas hacia los dos lados, así que decidieron separarse e ir mirando las habitaciones una por una. Todo fue bien hasta que Ana entró en una habitación un tanto peculiar. Estaba llena de muñecas colocadas en la pared. Había una cama, una mesilla y un escritorio con una silla. Todo parecía normal, pero de repente al mirar por el rabillo del ojo le pareció ver a alguien sentado en el borde de la cama. Volvió la cabeza y se encontró a una niña, vestía con ropa antigua y al ver en el estado en que se encontraba salió corriendo y gritando. La niña de la cama no tenía ojos y tenía la cara llena de sangre. Además las muñecas de la pared empezaron a moverse y oyó perfectamente como decían: nunca jamás saldrás, nunca jamás. Entonces empezó a gritar con todas sus fuerzas y a lo que iba a salir del dormitorio la puerta se cerró de un portazo. Intentó abrirla, gritó pidiendo auxilio y fue entonces cuando Tom y Jack la oyeron y salieron corriendo hasta la puerta de donde estaba encerrada. Intentaron echar la puerta abajo, pero no pudieron. Ana no dejaba de gritar, hasta que llegó un momento en que ya no se la oía más. Fue entonces cuando sus hermanos se temieron lo peor. Después de 10 minutos de intentar abrir la puerta lo consiguieron y al entrar vieron lo peor. Ana estaba tumbada encima de la cama boca arriba, con parte de la cara cubierta de sangre. Al acercarse su miedo aumentó al ver que le habían arrancado los ojos, pero ¿y dónde estaban? Pero en ese momento lo único que les interesaba era poder salir de allí y contarle a alguien lo que había sucedido y que fueran a buscar el cuerpo sin vida de su hermana pequeña. Cuando ya habían salido y estaban delante de la puerta principal y fueron a abrirla no pudieron.
Alguien la había cerrado y no podían salir, así que intentaron romper alguna de las ventanas, pero tampoco podían, era como si la casa no quisiese dejarlos salir. Intentaron no ponerse más nerviosos de lo que estaban y pensar una solución. En ese momento Jack recordó que en la entrada había un armario empotrado y había visto algo sin que Anna ni Tom se percataran. En el interior del armario había visto una rendija, parecía como si fuera un armario con doble fondo. Así que sin pensarlo dos veces se dirigió al armario, lo abrió e intentó abrir la pared falsa. Mientras tanto Tom había ido a la cocina porque se había dado cuenta de que allí también había una puerta que daba a un jardín e intentaba abrirla, pero también estaba atascada. Jack mientras tanto consiguió abrir el doble fondo del armario, pero lo que se encontró le aterrorizó. Había el cadáver de un hombre vestido de traje, pero lo realmente asqueroso es que aún tenía jirones de piel y carne pegados a los huesos. Le empezaron a dar arcadas y tuvo que cerrar la puerta para no terminar vomitando de verdad y cuando iba a ir a la cocina donde estaba su hermano, la puerta del armario se abrió de repente y el cadáver del hombre salió. Jack se quedó sin palabras, no podía moverse y por mucho que intentara llamar a su hermano no pudo. No le salían los sonidos de la garganta. Y antes de que se diera cuenta esa cosa le había partido el cuello. Mientras todo esto ocurría, Tom buscaba como un desesperado algo que le indicara cómo podía salir de esa casa. Aunque no tenía mucho sentido empezar buscando por la cocina, por algún lado tenía que hacerlo y no descartaba ningún lugar. Cuando vio que allí perdía el tiempo decidió salir a la entrada para seguir buscando por el cuarto de estar. Pero cuando al salir vio a su hermano Jack muerto también, con el cuello roto, cambió de opinión y empezó a gritar y a llorar como un poseso y pasó así unos 5 o 10 minutos, hasta que se desahogó completamente. Pero aún así se sintió completamente inútil. Él, siendo el hermano mayor, no había podido proteger a sus hermanos y ahora el único superviviente era él. Pero entonces algo milagroso ocurrió. La puerta principal se abrió. Eso significaba que podía irse, pero tendría que contarle a alguien lo sucedido y todo el mundo le echaría la culpa a él de sus hermanos, porque además tenía manchas de sangre de cuando había visto a su hermana, ya que se acercó demasiado a ella. Así que decidió no salir. Y antes de que amaneciera y sus abuelos se dieran cuenta de que no estaban ninguno de los tres en la casa, Tom había cogido un jarrón de cristal que había por allí, lo rompió y con unos de los trozos se suicidó por el remordimiento de no poder haber ayudado a sus hermanos. Después de pasar unos 3 días buscándolos por todas partes, la gente del pueblo fue hacia la casa del acantilado, a pesar de que no les gustaba aquel lugar por la historia que guardaba. Allí, en esa misma casa, una niña había sido asesinada brutalmente y nada se supo jamás de su asesino. Cuando hubieron llegado ya a la casa y vieron las bicis de los niños se temieron lo peor. Y así fue. Al primero que encontraron fue a Jack, con el cuello roto, después a Tom que se había cortado las venas y para rematar también se había hecho un corte en la garganta. Y ya en el piso de arriba encontraron a la pequeña, sin sus ojos. Desde que muriera aquella niña, el pueblo no había recibido un golpe tan fuerte. Fue entonces cuando decidieron destruir la casa para que nada más ocurriera, sin intentar saber lo que había pasado esa noche. Sombras. La oscuridad, es esa nada sin forma, que ante la ausencia de luz lo llena todo. El sentimiento que genera en el ser humano, hace surgir dentro de su mente la idea de hay algo allí, dentro de esa lobreguez, perverso, sombrío, silencioso, acechando, casi como algo vivo. Es cuando un temor profundo nos embarga, pero solo al percatarnos de su presencia, que como un manto nos cubre con su mortaja siniestra. Es en medio de este reino de tinieblas, que a veces observamos sombras, movimientos rápidos pero sutiles, que pululan por el lugar donde estamos, es cuando sentimos ese miedo primario, que nos dice que algo anda mal, y nos pone alerta, aguzando nuestros sentidos, como tratando de ver lo invisible, con la duda de si fuera imaginación o si algo en verdad se movió. Sombras que acechan, que esperan tal vez la fuerza que solo nuestro miedo puede darles. En una ocasión me tomé el atrevimiento de poner atención a esas sombras.
La noche era oscura, y sin luna, solo en mi casa, la cual extrañamente estaba muy silenciosa. Estaba trabajando en mi oficina, por un instante detuve lo que hacía y como si me transportara a otra realidad, me di cuenta del profundo silencio que había en la habitación, prácticamente la oficina estaba casi en tinieblas, solo una lámpara encendida, una pequeña luz era lo único que impedía que la oscuridad lo dominara todo. Una calma inquietante empezó a agolparse sobre mí. Como movido por una fuerza extraña, fijé mi mirada en el rincón más oscuro del cuarto. Mis ojos y mi mente fueron llevados hasta allí, poco a poco, fui sumergido en ese pozo de negrura, era como si toda la habitación fuera tragada por esa oscuridad. No pregunten cómo, pero en medio de las tinieblas percibí una sombra, una presencia. Sentí que un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y un miedo profundo comenzó a golpear mi mente, no me podía mover, mi corazón latía aceleradamente, el miedo me dominaba. En ese momento la luz de la lámpara falló, y quedé sumido en la más profunda oscuridad. Fue en ese instante, que en aquel rincón infernal, pude ver unos ojos que me miraban fijamente, no encuentro palabras para describir el terror que embargó mi alma, fue como si mis más oscuras pesadillas tomaran forma y se materializaran en aquellos ojos. Por un segundo creía que moriría de miedo, pero fue más fuerte mi instinto, que me sacó de esa pesadilla del averno y me hizo reaccionar. Grité y corrí, como si mi vida dependiera de ello, sin parar hasta que salí a la calle, buscando escapar de aquel horror. Jamás podré olvidar aquellos ojos, si es que pueden llamarse ojos y la maldad infinita que vi en ellos. Por si estás en la oscuridad, si allí te puedes encontrarte con sombras que jamás quisiste ver. No mires atrás. ¿Alguna vez cuando tú estás en algún lugar solo no sentiste que alguien te mira pero tú sabes que estás solo? Bueno, yo te diré a lo que te podría estar observando. Hace algún tiempo un niño de 7 años llamado Anthony, como todos los días iba de regreso del colegio hacia su casa por el mismo lugar, pero un día un perro negro lastimado de una pata se cruzó por su camino, Anthony conmovido fue tras el perro, lo siguió hasta un lugar desolado, y mientras el niño se dio la vuelta para ver dónde estaba, el perro desapareció, entonces, el niño perdido, fue en busca de ayuda para poder volver a su casa pero no encontró más que una pequeña casona, al ver que anochecía se metió sin dudarlo, pero al entrar se dice que Anthony gritó y gritó, de desesperación pero no había nadie para socorrerlo, pero ¿por qué gritaba Anthony? Se dice que cuando entró a la casona una sombra sin cuerpo lo miró a los ojos con unos ojos amarillos, entonces Anthony se quedó petrificado del susto y murió. Al día siguiente la policía junto a su madre lo fueron a buscar, y por la información que les dieron llegaron a la casona, apenas entraron vieron el cuerpo sin vida de Anthony en el suelo, pero lo más extraño fue que al acercarse al cuerpo vieron que los ojos de Anthony estaban de un color amarillo, los policías con un poco de miedo se lo llevaron. En el momento que iban de salida un policía miró atrás porque creyó que algo lo observaba, lo que vio fue 2 pares de ojos amarillos pero ¿de quién eran ese par de ojos adicionales? Entonces el policía lleno de miedo no dijo nada, pero en el camino enloqueció y se suicidó con su pistola pero nadie supo por qué lo hizo. Y ahora lo que te voy a decir no es un juego, cuando te encuentres solo y repites 3 veces el nombre de Anthony en voz clara y fuerte sentirás que alguien te mira atrás tuyo, pero te aconsejo que no te des vuelta o podrías quedar marcado de por vida. Yo lo intenté apenas una vez, pero no lo hice directamente, sino a través de un espejo y lo que vi fue un par de ojos amenazantes color amarillos que me hipnotizaron por algunos segundos, de no haber sido por mi madre que llamó a la puerta tal vez jamás hubiera despertado. Por eso te aconsejo no mirar hacia atrás, porque aunque no lo vi se dice que no solo te aparece un par de ojos, sino 2 pares que se dice que un par son de Anthony, pero el otro par no se puede saber con exactitud pero se dice que son los mismos que miró Anthony antes de morir. Esta historia es un hecho real, que espero que no intentes realizarla o quedarías marcado de por vida. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, denle manita arriba, comenten por favor, hasta otra ocasión, cuídense, chao.